su clínica del sistema y periférico. Y esto es obviamente orientado para médicos residentes, pero realmente es un repaso que vamos a hacer rápido de la exploración neurológica que usualmente deberíamos de hacer, al menos algo básico. Entonces, vamos a empezar con el anterior. Yo soy el doctor Pablo Ramírez, estoy recuerdo en medicina interna, que fui asesorado por el doctor Salim Martínez, pero pues desafortunadamente no nos puede acompañar el día de hoy. Y pues nada, pero él fue el que dio la posibilidad de que existiera esta relación. Entonces, primero voy a empezar con esta diapositiva, precisamente para poderles preguntar cuántas veces hemos visto esta diapositiva. ¿Cuántas veces la hemos visto? ¿Cuántas veces hemos preguntado qué es lo que viene aquí? O sea, ¿a qué se quiere referir a esta exploración? Y sobre todo, la pregunta más importante, ¿cuántas veces hemos dejado así el machote en las entregas? Entonces, precisamente, es por eso que nosotros tenemos la idea de poder explicar los componentes de esta exploración neurológica, que a final de cuentas se ve un gran texto, pero realmente es una exploración neurológica básica, que nos puede ayudar a nosotros a entender lo que está pasando con nuestros pacientes. Entonces, esta va a ser el centro de la presentación. Ahora, para esto vamos a ver los objetivos que vamos a ver durante la plática. En este caso vamos a hablar un poquito de una introducción ahorita que es en la siguiente diapositiva acerca del interrogatorio que tenga que ver con neurología, así como también la evaluación de estado mental, la valoración de pares craneales, de la función motora, la sensibilidad, también la coordinación y cerebro, así como también signos que son patológicos como serían los signos meningios, atávicos y también poder valorar la marcha. Y vamos a terminar con unas conclusiones posteriores. Entonces, aquí lo que queremos empezar es que la exploración neurológica forma parte de una valoración general del paciente. En este caso, pues forma parte de la historia clínica completa del paciente. Si bien es una de las secciones, esta pues se va a enfocar principalmente en la valoración de la función neurológica tanto del sistema nervioso central como del periférico, para con ello poder descartar o poder confirmar algunos de los hallazgos que nosotros tengamos o de la sospecha que nosotros tengamos de una afección de cualquiera de estos dos sistemas nerviosos que tenemos. En cuanto a la introducción, a final de cuentas también tenemos que los resultados que nosotros obtengamos de esta exploración neurológica nos van a servir para varias cosas. Entre ellos, nos van a ser útil como un tamizaje inicial para los pacientes, en los cuales nosotros sospechamos que no tengan ninguna afección neurológica. En este caso podría ser la mayoría o casi todos los pacientes que nosotros vemos como parte de medicina interna, que a final de cuentas nosotros esperamos que ese paciente no tenga nada, pero hay que asegurarnos de que así sea. También lo podemos utilizar como una herramienta para los casos en los que se sospecha o que se tenga alguna evidencia de una alteración neurológica para poder abordar más al paciente. Así como también poder identificar alguna lesión que nos esté explicando a lo que esté presentando el paciente y también si hay alguna condición que pueda estar predisponiendo que el paciente tenga esta alteración neurológica. Y también uno de los puntos más importantes es que nos justifican una investigación más exhaustiva ante el cuadro de nuestro paciente. ¿Qué nos queremos referir con eso? Principalmente nos referimos a que si el paciente tiene una alteración neurológica que nosotros sospechamos de algo, nosotros podemos justificar mediante esta exploración física y esta evaluación neurológica completa de qué tipo de estudio le podemos pedir de diagnóstico, ya sea estudios de imagen, estudios invasivos como una función lumbar o cualquiera de estos, todo basado en lo que nosotros encontramos dentro de la evaluación neurológica completa del paciente. Y esto nos va a responder tres preguntas que nos pueden ser muy útiles para los pacientes que tienen estos problemas. Uno, ¿dónde está la lesión? Poderle dar una localización y saber qué es lo que vamos a estar buscando si nosotros solicitamos un estudio extra. Y eso nosotros le llamamos diagnóstico topográfico. En este caso también, si todos estos hallazgos que nosotros tenemos nos van a dar un síndrome que nos puede estar explicando lo que está teniendo nuestro paciente, eso nos da un diagnóstico de tipo sindromático. Y también podemos ver si hay algún origen de esta alteración que nos puede estar explicando ya tal cual para darnos un diagnóstico etiológico. Como lo vemos aquí en la imagen, esto es podemos decir una imagen muy simple en la cual podemos ver una estructura básica de lo que es el sistema nervioso central. Tenemos, bueno, el sistema nervioso en general. En este caso tenemos una sección que es el sistema nervioso central que incluye el cerebro y la médula y los brazos que se extienden para poder alcanzar hasta su zona efectora, que serían los nervios periféricos, hasta llegar a su músculo efector o lo que sea que esté inervando. Entonces, básicamente, toda esta es la vía que usualmente nosotros buscamos estudiar en los pacientes, que es la vía básica. Asimismo, para poder hacer una evaluación, nosotros tenemos que tener un orden específico, un orden que nosotros podemos ya tener estipulado o un orden que nosotros podemos crear con nuestra propia cuenta.
pero al final de cuentas tienen que tener un orden con la finalidad de que no se nos escapen los datos que puedan ser relevantes. Debido a que si nosotros tenemos un examen que esté completo, que esté estructurado, nos puede ayudar más a poder hacer un análisis completo del paciente y con ello poder tener un mejor entendimiento de lo que está pasando. Y aquí, pues realmente el ideal es memorizarlo. Sin embargo, pues eso nos toca a nosotros como medicina. Les tocaría más el equipo de neurología que se aprenda a calcular lo que se tiene que realizar en el examen neurológico, pero al menos nosotros nos podemos valer de algo visual que nos ayude a evitar saltarnos pasos. Como por ejemplo lo que tenemos aquí, esta es una de las múltiples formas en las que se puede realizar, de los órdenes que se pueden realizar. Sin embargo, pues realmente cualquiera puede tomar el orden que sea. Algunos lo toman cefalocaudal, algunos lo toman por aparatos sistemas, como lo quieran ver, ya sea por funciones musculares, funciones sensitivas, y así lo van empezando. Pero, pues al final de cuentas, el punto es que intentemos abarcar todo lo que concreta un sistema nervioso sano o lo que nosotros queremos buscar de algún patológico. En lo particular, pues a mí lo que me gusta es el cefalocaudal, es una forma más sencilla de poder no saltar ninguno de estos. Comenzamos con el análisis neurológico. A final de cuentas, el interrogatorio que nosotros realizamos es muy similar a lo que harían los neurólogos. Sin embargo, tenemos algunos otros ítems que nosotros podemos agregar cuando estamos hablando de un paciente de neurología. El interrogatorio va a ser la pieza fundamental de esta evaluación. Y esto es porque, precisamente de eso, nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando en nuestro paciente, conocemos más al paciente y qué tipo de afecciones pueden estar alterando la función neurológica de nuestro paciente. Entonces, en este caso, pues la estructura es muy similar, con las mismas informaciones básicas, antecedentes personales no patológicos, los patológicos y también condiciones que puedan estar ahí agregadas. Sin embargo, pues obviamente vamos a darnos el énfasis a la alteración neurológica que tenemos. Por ejemplo, si agregamos nosotros la información básica, podemos hablar de edad, de sexo y ocupación, que al final de cuentas nos pueden servir precisamente para ver prevalencias de enfermedades. Ciertas enfermedades van a ser más comunes en gente joven, ciertas enfermedades van a ser más comunes en ya adultos mayores, como por ejemplo en gente joven, lo podemos ver principalmente esclerosis múltiple, uno de los ejemplos más comunes. O también en cuanto a el grupo etario un poquito más acercado a la tercera edad, lo podemos encontrar con herencias, que están un poquito más asociado a ellos, sin embargo, pues se pueden combinar. También en cuanto a sexo, la misma distribución que puede ocurrir, y en ocupación nos da una idea más o menos de qué es, cómo se está moviendo el paciente, qué es lo que entiende, al igual que la escolaridad, y asimismo también si tiene alguna exposición debido a cualquier trabajo que realice. Y esto, si lo vemos, pues es bastante similar a lo que nosotros hacemos en cuanto a medicina. Sin embargo, una de las cosas que se vuelven relevantes dentro de la exploración neurológica precisamente es la dominancia hemisférica. ¿Qué nos queremos referir con esto? Se supone que casi todos los pacientes diestros, prácticamente todos, el hemisferio dominante es el izquierdo. Y el 70% de los pacientes que se ven izquierdos, que son zurdos, también lo es el hemisferio izquierdo. Pero nos ayuda precisamente para poder localizar lesiones. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene disartria y es diestro, probablemente la lesión se encuentra del lado izquierdo y es donde podemos ir a buscar. Entonces, es algo que la dominancia usualmente no preguntamos nosotros, pero es algo relevante si tenemos un paciente con un evento isquémico, un evento hemorrágico, que nosotros estemos sospechando alguna zona de lesión, pues vamos a poder localizar de una manera más sencilla y, por eso, y sobre todo buscar cuando nosotros digamos algún tipo de método diagnóstico. El uso de medicamentos nos orienta a nosotros para saber qué tipo de enfermedades tiene nuestro paciente y sobre todo qué efectos adversos podemos esperar con nuestros medicamentos. Si es un paciente que toma antagonistas de dopamina, o si tiene un cuadro de tipo Parkinson, pues probablemente esté asociado a eso. Sin embargo, pues para eso tenemos que interrogar. En cuanto a los antecedentes médicos, es igual, tenemos enfermedades previas, saber qué tipo de enfermedades padece nuestro paciente con la finalidad de saber si es algo de lo que tiene, está predisponiendo a lo neurológico que tiene en este momento. Por ejemplo, si es un paciente con hipertensión y tiene un RC, pues tenemos una asociación muy directa de la hipertensión descontrolada con un paciente con un evento isquémico de este estilo. Así como también su estado neurológico actual, refiriéndonos a la funcionalidad que tiene de manera basada. Exposición a tóxicos, precisamente para ver si tiene alguna exposición que pueda estar explicando esto. Y también ver antecedentes familiares en cuanto a alguno de los protocolos de estudio de los pacientes que tienen alguna enfermedad que se pueda ver entre las familias, pues entonces aquí es relevante una prevalencia de ese estilo. Y lo que más nos importa es precisamente la queja actual. Eso se refiere a la razón por la cual el paciente acude con nosotros para poder consultar ya sea en la sala de urgencias o ya sea en la sala de consulta. En este caso, en cuanto a la queja que nosotros estudiamos precisamente la naturaleza de esta queja, nos queremos referir con eso.
nos referimos a qué es lo que está pasando y qué es lo que nos está refiriendo el paciente tal cual. Y esto es algo bastante común en el que el paciente puede referir que tiene debilidad en una extremidad, pero realmente no es una debilidad, sino es una alteración sensitiva. O sea, lo que sienten los pacientes es que está dormido la extremidad, sienten hormigueo, la sienten pesada y dicen que está débil, pero realmente si nosotros hacemos la exploración neurológica podemos encontrar que la fuerza está preservada. Eso nos ayuda para poder distinguir y saber qué es lo que vamos a estar buscando con ellos. Asimismo, pues del mismo síntoma, nos encargamos de valorar el inicio que se tiene, si fue de inicio súbito, si fue de inicio progresivo, que fue instalándose de manera progresiva, así como también la evolución que ha tenido en cuanto a la progresión, ya sea si ha aumentado, si no ha aumentado, si se ha mantenido estable o no se ha mantenido estable. El patrón de presentación, hablando si es intermitente, si no es intermitente, si ha tenido de manera continua la presentación, y también factores que lo van a precipitar, factores que van a atenuar este problema del paciente, y también tratamientos previos que le hayan realizado antes de llegar con nosotros, con la finalidad de que nosotros intentamos qué es lo que ha estado pasando el paciente y si alguno de esos procedimientos o tratamientos que le hayan realizado puedan influir en la respuesta que nosotros estamos teniendo. O sea, que ya ha tenido un tratamiento que puede estar enmascarando. Entonces, parte de lo que vamos a empezar a platicar del macroorganismos es precisamente las funciones mentales superiores. Esta es una de las funciones que más dejan sin mover. Precisamente está raro porque muchas veces dicen, en realidad exploraste todo eso, y la pregunta sería, ¿cómo se explora la cabeza ahí? Entonces, algo que tenemos que investigar también mucho es esto, el nivel de estado de conciencia. En este caso, nosotros lo que tenemos que ver es los múltiples niveles que hay. Según las fuentes que se vean, vamos a encontrar fuentes de hasta que dicen que solo hay 4 estados, puede haber uno que había 5, alguno meterá confusión, pero básicamente en la que nosotros investigamos, en este caso es el PACE, tenemos estos 5 estados de nivel de conciencia. En este caso, obviamente, la alerta es el paciente que tenemos sentado de frente. El paciente que te contesta, que tú le preguntas y él te responde. Un paciente que está despierto. El paciente letárgico es un paciente que se encuentra dormido, que es usualmente lo que nosotros vemos también en el impresionista. Pero es un paciente que se encuentra dormido y que al final de cuentas lo que hace es que tú, al momento de hablarle, el paciente despierta, te contesta la pregunta, te puede dirigir la mirada y después de eso puede o no quedarse dormido. Pero al final de cuentas te responde a un estímulo al menos verbal. En este caso, un paciente obnubilado es un paciente también dormido, sin embargo, en este está un poquito más deteriorado y ya un estímulo verbal no es suficiente para poderlo despertar. Y lo que hacemos es un estímulo táctil, no doloroso, ya sea como una forma en la que cuando despiertas a alguien, lo sacudes, tocas el hombro, lo que sea, el paciente va a despertar, te puede dirigir un poco la mirada, puede que la atención esté un poquito ya comprometida, pero al final de cuentas te va a contestar, quizá con monosílabos o un poquito más pues confuso, pero te lo va a contestar y se puede volver a quedar dormido. Entonces, es la forma en la que nosotros podemos definir un paciente que está obnubilado. El paciente estuporoso es un grado más profundo de alteración del nivel de conciencia. En este caso, el paciente también está dormido, sin embargo, tanto las órdenes verbales como también los estímulos táctiles ya no son suficientes para despertar, sino ahora necesitamos un estímulo doloroso. ¿Cuál? Pues ahí te recomiendo Mario, realmente no es infligir tanto dolor. Si el paciente no despierta con un dolor pequeño, pues realmente no va a despertar el paciente. Sin embargo, pues se puede realizar como lo hacemos en el hospital, con un rayo a nivel del externo, o por ejemplo la presión de la uña con un objeto, una pluma, por ejemplo. Y eso va a despertar al paciente. Al momento de despertarlo, el paciente probablemente no tenga nada de atención, no te vaya a dirigir la mirada, probablemente te conteste únicamente con monosílabos y a fin de cuentas se va a volver a quedar bien. Entonces, es de la forma en que nosotros definimos a un paciente que está estuporoso. Y el otro es el paciente que se encuentra en coma. Es un paciente que no importa que se le aplique un estímulo doloroso, el paciente no va a responder y obviamente tampoco lo verbal, tampoco lo táctil. Entonces, es la forma en la que nosotros podemos determinar cómo está el nivel de estado de conciencia del paciente, porque precisamente con esto nos sirve para poder saber qué tan deteriorado está el sistema del paciente en cuanto a la capacidad de respuesta. Lo que se preguntará es qué es el force score. El force score es una forma en la que nosotros podemos valorar una respuesta ocular, una respuesta motora y el patrón de respiración que tiene y también los reflejos del tronco encefálico. Eso está hecho realmente para los pacientes que están en terapia intensiva. Está hecho para pacientes que tienen alteración respiratoria para poder nosotros determinar qué tipo de funcionalidad tiene. Esto en reemplazo de cera de Glasgow.
porque al final de cuentas, nada es perdido, es una forma en la que nosotros valoramos al paciente que está con un traumatismo craneoencefálico que le está causando una alteración del estado de alerta. Entonces, nosotros lo estudiamos mediante un force score para los pacientes que no tienen este traumatismo. Entonces, en este caso, si nosotros le hacemos un curso a un paciente que está despierto, que no viene por algo así, siempre va a ser 16. Y más porque no le vas a estar haciendo tanto problema en cuanto a los patrones de respiración va a estar normal, los reflejos de tensión van a estar normales, siempre va a ser 16. Entonces, está estrictamente hecho para los pacientes que están realmente con la alteración del estado de alerta y que aparte tienen necesidad de evaluación de qué tan preservada está la función del sistema nervioso. Y se clasifica en el puntaje, y lo ideal es que nosotros podamos definir el puntaje según las letras, ya sea la E, que es la respuesta ocular, la M, que es la respuesta motora, la B de tronco encefálico y la R de respiración. Entonces, nosotros le llamamos qué puntaje tiene para nosotros saber en qué es lo que está fallando el paciente, porque si tiene un fósforo de 10, en qué es lo que está fallando el paciente. Asimismo, la función mental superior, nosotros tenemos varias funciones superiores y realmente hay muchas formas de valorar. Sin embargo, las que tenemos aquí presentes son las más comunes que se pueden realizar. Sin embargo, para poder nosotros valorar las funciones mentales, tenemos que primero hacer, pues, que puede ser un tamizaje para saber que el paciente nos va a poder contestar todas las respuestas que estamos buscando. En este caso, primero tenemos que valorar la atención y el lenguaje. Esto porque si es un paciente que no está atento, que no te pone atención, que va a estar sin dirigirte la mirada, no está en realidad aquí en la entrevista, pues es una valoración de función mental superior que no vas a servir de nada, porque al final de cuentas no vas a poder conseguir nada de ahí. Asimismo, el lenguaje, si el paciente no se comunica de una forma adecuada, pues obviamente tú no vas a poder interpretar de manera fidedigna lo que está diciendo el paciente. Y precisamente todo esto lo tenemos que tomar en cuenta antes de comenzar a hablar de los superiores. Así como también la inteligencia para la evidencia. Es a lo que me refería con la ocupación, con la escolaridad, en lo que nosotros tenemos que saber cómo nos vamos a poder dirigir al paciente, ya sea para el momento de valorar las exploraciones completas, ya sea lo motor, lo que tenga que valorarse de ese estilo, y también para saber cómo nos vamos a dirigir a él, para saber que en verdad nos está entendiendo lo que nosotros estamos preguntando y que le estamos diciendo. Y entonces de lo que se toma en cuenta para poder saber que empezar a valorar de las funciones mentales superiores. Orientación, todo el mundo pregunta, situación en la que tú dices persona, quién es, que nos puede decir quién es, en dónde se encuentra y sobre todo qué día es hoy. Y en otros momentos se va a agregar una cuarta, la situación. O sea, que le preguntamos aparte al paciente qué está haciendo aquí, qué es lo que está pasando, sabe dónde está, sabe por qué está aquí, que también nos ayuda a saber que el paciente se encuentra adecuadamente orientado. En cuanto al lenguaje, nosotros nos encargamos de ver precisamente estas características. La fluencia. ¿Qué se quiere referir con la fluencia? Cuando nosotros decimos, el paciente tiene un lenguaje fluido. Se refiere a que las palabras que el paciente nos está diciendo, nosotros les podemos entender que el paciente no tiene dificultad para pronunciarlas. Entonces, el paciente no batalla y nosotros las entendemos bien. Se siente armoniosa la forma en la que irá las palabras, tenga como sentido, porque al final de cuentas, fuera del contenido que también se puede estudiar del paciente. La comprensión, nosotros si le decimos al paciente levante el brazo y no levante el brazo, pues probablemente no se está comprendiendo la hora. Entonces también lo tenemos que estudiar para poder ver la comunicación. A final de cuentas, el lenguaje no solo se refiere al habla, sino se refiere al acto de comunicación. Y entonces en este caso, si el paciente recibe una orden, no la responde, el paciente no está comprendiendo esa orden. En la repetición, nosotros le podemos decir al paciente, me puede dar una serie de números, le voy a dar una serie de números y usted me la va a tener que repetir, con el fin de que podamos nosotros integrar que el paciente está escuchando, está procesando la información y la está expresando abajo. Entonces eso nos dice una salud, al menos del lado de la zona del lenguaje, que pues, va a variar según la dominación esférica. La dominación le pedimos al paciente que nos diga que es una pluma, que son los lentes, que es un reloj, con el fin de que nosotros detectamos que tiene una coordinación también con lo que está viendo y él lo puede expresar también. La lectura y la escritura son algunas de las cosas que no valoramos usualmente, es un poquito más complicado, más fácil internado, donde pues escribir es un poquito más difícil, pero a final de cuentas también se puede valorar, que es otra de las formas en las que se pueden comunicar los pacientes. Y también en la atención, pues la forma en la que nosotros nos damos cuenta es preguntar al paciente cómo nos está respondiendo, por ejemplo, valorando la repetición. Si le decimos de que repita esos números, si no lo repite, pues si no le cuentas, este paciente podrá estar intentando con la atención.
Asimismo, las memorias las podemos valorar en cuanto a corto, mediano y largo plazo, donde podemos ver a corto plazo, continuamos con la entrevista del paciente y al final le decimos, repítame los números que le dije hace 5 minutos. Si el paciente lo recuerda, pues su memoria a corto plazo está preservada. Sin embargo, en cuanto a mediano y a largo plazo, podemos ver que le preguntamos cuestiones que sean relevantes, que sean importantes en cuanto a su vida personal o incluso a lo que haya de la historia de México, lo que sea, con el fin de que nosotros podamos ver que el paciente pues, tiene una buena memoria, al menos en ese tipo de plazos, a mediano y a largo plazo. Entonces, aquí lo que vamos a ver de manera ya concreta en cuanto a exploración que va a ser la valoración de los nervios craneales. Que aquí vamos a empezar con uno de los nervios craneales que realmente no estamos tan acostumbrados a valorar y que realmente, creo que incluso los nervios lo valoran, que a final de cuentas es el nervio craneal 1. La forma en la que nosotros lo valoramos es que asumimos que el paciente está bien, asumimos que el paciente no tiene ninguna alteración, debido a que si nosotros le preguntamos, ¿huele mal? O tiene alguna alteración del olfato, pues obviamente le va a decir que no. Entonces, la mayoría de las veces le crece. Pero nosotros tenemos una forma de poderlo valorar. A final de cuentas, este tipo de nervio puede estar alterado por cosas no neurológicas, como por ejemplo si el paciente tiene rinorrea, si el paciente tiene mucha secreción mucosa, pues esto va a estar alterado. Incluso si tenemos un proceso infeccioso de las extremidades superiores, puede estar alterado sin tener alguna afección neurológica asociada. Y la forma en la que lo hacemos es precisamente así. Nosotros nos sentamos en frente del paciente, tapamos una de las fosas nasales, porque se puede hacer de manera unilateral, y le damos a oler alguna sustancia que pueda desencadenar esto. En este caso, podemos utilizar café, secamos y le pedimos que lo identifique para saber que no está procesando lo que está. O también, por ejemplo, esencia de vainilla, algunos podrían utilizar alcohol, pero realmente el alcohol no es tanto el que se usa porque el alcohol es irritante. Entonces, más que estimular el olor, el olfato, vas a estimular precisamente la irritación que va a estar causando los vapores que está lanzando el alcohol. Entonces, pues no es el ideal para poder realizar esta valoración. Pero vamos a tener esto, podría tenerse en la bolsa, pero realmente creo que son los más menos. Entonces, obviemos varias veces el nervio olfatorio. El que sí no hay que obviar es precisamente el nervio siguiente, que es el segundo par. En este caso es el nervio óptico. Y para este tenemos 3 características que tenemos que nosotros averiguar. Uno de ellos son la cuantimetría, otro de ellos es el fondo de ojo y lo otro la agudeza visual. Entonces, vamos a comenzar con la cuantimetría. ¿Cómo nosotros podemos detectar un defecto cuantimétrico? Principalmente tenemos una forma electrónica en la cual podemos hacerlo de manera fiel, poder decir que cuál está afectado. Sin embargo, pues obviamente esto no se hace en el hospital. Lo que podemos hacer es una cuantimetría indirecta, en la cual necesitamos que el paciente esté frente a nosotros y pues, pueda pedirle a ver que nos ayude para poder realizar esta explicación. Aquí a final de cuentas, como lo dice tal cual, la diapositiva nos colocamos a una posición de alrededor de unos 70 centímetros a 1 metro, con el fin de que nosotros coloquemos realmente de frente. Voy a hacerlo sin agacharme, pero pues a final de cuentas estamos de frente. Le pedimos al paciente que fije su mirada dentro de nuestra nariz y le pedimos que se tape uno de los ojos. Esto es importante, tiene que ser uno de los ojos de manera individual, porque el otro va a poder tener influencia al momento de estar valorando este campo visual. Entonces, le pedimos al paciente que nos mire directamente a la nariz y nosotros, utilizando nuestro campo visual que asumimos que está bien, nos ponemos frente a él y le pedimos que pueda detectar el movimiento que nosotros estamos haciendo con los dedos. En este caso, vamos a hacer una división en 3 cuadros con el fin de poder detectar precisamente estas secciones. Asumimos que lo nasal no puede ver, está viendo la nariz. Entonces, lo que tenemos que ver son los campos temporales. Y aquí nos ponemos enfrente, nosotros utilizando igual, cerramos el mismo ojo de aquel lado y empezamos a mover los dedos, a mover los dedos y a mover los dedos con el fin de que nosotros podamos decir, ve aquí el movimiento, ve aquí el movimiento, ve aquí el movimiento. Si es así, asumimos que el paciente tiene una gravimetría adecuada. Y si no, pues tenemos que investigarlo también del otro ojo también para poder dar una localización de lesión. Y ya podemos hacer un diagnóstico topográfico del paciente. Y en este caso, tenemos que recordar pues neuroanatomía. ¿Y qué tenemos que recordar? Que los campos nasales ven hacia la temporal y que los campos temporales ven hacia nasal. Entonces, aquí lo que estamos asumiendo es que los temporales funcionan.
¿Por qué? Porque están bien hacia las altas, están bien en la nariz. Pero al final de cuentas, lo que tú quieres ver es precisamente estos nasales. Y si nosotros recordamos, la vía óptica, en este caso, lo que difusa son los campos nasales. Entonces, lo clásico que te dicen es esta, la número 2, que es la menopsia bitemporal. ¿Cómo lo ve el paciente? Lo ve como una afección de los campos visuales temporales. Entonces, significa que el problema está en lo nasal y que el problema está en donde difusa. Y ahí ya localizas una lesión, ya tienes un diagnóstico temporal. Y al final de cuentas, pues una lesión a la altura del quiasma. ¿Qué hay estructuras a la altura del quiasma? Pues ahí es lo que hay que comenzar a investigar. Y es la forma de que nosotros podemos hacer una campimetría para ver qué tipo de lesiones pueden tener en su paciente. Lo otro que podemos valorar con el paciente es precisamente la agudeza visual, que tal cual lo vemos aquí, cuando alguien dice agudeza visual, carta de Snellen. La carta de Snellen requiere de una gran distancia para poderlo valorar. Entonces, obviamente, esto no lo vamos a poder hacer en un consultorio convencional o en las urgencias en un piso de medicina interna. Sin embargo, existe una variante mejor. En este caso, es la carta de Rosenbaum, que es precisamente la que está en medio. Hay varias formas de valorar, que, bueno, de ponerle ya sea números o letras, en este caso, pues en letras. Es una carta chiquita que se coloca alrededor de unos 30-40 centímetros del paciente y se le pide que haga la lectura de estas letras para el fin de que nosotros podamos determinar qué tanto puede observar. Si a pesar de eso el paciente no ve, tenemos que pasar al siguiente nivel para poder saber y poder describir qué tipo de agudeza visual tiene nuestro paciente. En este caso, como lo vemos aquí en la imagen, puede ser una visión a punta de dedos, ponemos enfrente del paciente más o menos a la misma altura, de 30-40 centímetros, una mano. Lo ideal es que sea el dorso y ponemos un número y le pedimos que diga qué número es. Y se pide que sea el dorso porque si nosotros hacemos esto podemos confundir con los dedos que están doblados. Entonces ponemos el número 2 y le decimos al paciente que lo ve. Si el paciente no lo ve, comenzamos a ver de siluetas, o sea, que el paciente comience a identificar su silueta. Si así no lo ve, tenemos que hacer al menos un estímulo fónico, o sea, tenemos que poner una luz y ver que el paciente pueda detectar el movimiento de la luz. Si no es así, tu paciente está ciego. Y ya con eso tenemos que, y esto lo valoramos poco por ojo. Y así nosotros podemos dar cuenta de qué tanta agudeza visual tiene. Y eso es importante, precisamente porque nosotros manejamos un tipo de pacientes que suelen llegar a tener alteraciones de la agudeza visual, como por ejemplo los pacientes diabéticos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente diabético que valoramos de una manera adecuada la agudeza visual, tenemos una suficiente justificación de mandarlo a un oftalmólogo para que tenga una atención completa. Entonces, la valoración de la agudeza visual es algo importante. La otra característica que podemos evaluar del segundo par general es precisamente el fondo de ojo. Es quizá una de las técnicas más complicadas de poder valorar, porque al menos en lo personal, yo hay técnica fondo de ojo. Nunca he podido ver un fondo de ojo así como lo pintan aquí, que claramente no se ve así, porque requiere una dilatación pupilar y requiere un equipo especial para que se pueda ver así. Sin embargo, la forma en la que nosotros podemos valorar de una manera rápida es precisamente dando datos indirectos. En este caso, viendo vasos sanguíneos, ver su estructura, cómo están, si tienen un patrón rosariado, si no lo tienen, si hay hemorragia, si hay exudados, en el fondo de la retina, con el fin de poder nosotros determinar, ok, el paciente tiene una retinopatía que tiene diabetes, o si tiene patrón rosariado, parálisis hipertensiva. Y también lo que nos sirve es valorar la pupila, que es precisamente la salida del nervio óptico. Si está inflamada, nosotros nos puede decir la presencia de un momento de lesión intracraneal, y si lo vemos en un paciente con un cuadro, por ejemplo, de meningitis, pues ahí tenemos problemas. Y es la forma en que nosotros podemos valorar. Requiere mucha práctica, requiere que tengamos el equipo, no sé qué tan, cuántos tengamos trabajos con ustedes siempre, que realmente deberíamos tenerlo, pero es una forma en la que lo podemos valorar. Obviamente aquí tenemos uno de los documentos que hacen. Eso básicamente está haciendo. Otra cosa que nosotros vamos a valorar dentro de los escenarios es precisamente reflejos. Y en este caso está involucrado el segundo paro, que es el óptico. Pero también tenemos una vía diferente por parte del nervio oculomotor, que se va a encargar del movimiento de los ojos. Sin embargo, lleva parte de la información que nos ayuda a valorar este tipo de reflejos que están involucrados. En este caso son los pupilares. Para esto tenemos 4: fotomotor, consensual y los de acomodación, que precisamente lo vemos con el paciente al momento de pedirle que mire hacia lejos y mire hacia cerca. Con la finalidad de que nosotros podamos ver la integridad precisamente de este arco reflejo, tenemos una vía diferente por parte del nervio óptico que sale
se interpreta a nivel de mesencéfalo en el núcleo de Edinger-Westphal y regresa como una rama del nervio oculomotor hasta la pupila, y eso nos da una respuesta de una vía diferente. Y el que nosotros podamos valorar esto nos indica que está sano el tallo encefálico. Importante en los pacientes que están inconscientes, importante en los pacientes que están intubados. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un reflejo fotomotor consensual sin tener algo que nos lo esté aboliendo, algo que nosotros podemos explicarlo, tu paciente pues, puede tener una afección a nivel encefálico, que probablemente ya sea algo que sea de mucho cuidado. Recordando rápidamente, el reflejo fotomotor es precisamente la constricción que genera el estímulo fótico directo sobre el ojo estudiado, y el reflejo consensual es precisamente la misma reacción que tiene el ojo estudiado, pero sin tener el estímulo fótico. La acomodación, obviamente, si nosotros le vemos al paciente que vaya de lejos, lo que va a hacer va a ser una miosis, y si lo tenemos que ver cerca, más estabilidades para poder observarlo. Entonces, esos reflejos nos indican una estabilidad y funcionalidad del encefalo. Lo siguiente que hay que valorar es precisamente esto. Afortunadamente, los nervios promotores, los pares craneales, los 12, los 3 de golpe. En este caso, que se trata principalmente del oculomotor, del troclear y del abducens. ¿Cómo podemos valorar a los pacientes? Precisamente conociendo la anatomía, sabiendo qué tipo de movimientos hace cada ojo, como lo podemos tener aquí en la imagen. Y esto nosotros lo podemos ver al momento de estar explorando al paciente. Nos ponemos frente al paciente y le pedimos que ya sea una pluma, el martillo, lo que nosotros tengamos, principalmente lo que sea llamativo para que el paciente lo pueda seguir, y le pedimos que lo vea de manera directa para nosotros ver una posición inicial. Cuando nosotros tenemos una posición inicial, nosotros podemos detectar muchas alteraciones, porque si uno de los nervios está afectado, el otro nervio va a jalar. Entonces, si nosotros de manera inicial vemos una tracción hacia el externo de cualquiera de los ojos, significa que el que está alterado, ¿cuál sería? Exactamente. O sea, aquí lo que estamos viendo el ojo izquierdo, si está traccionado hacia el lado izquierdo, se está viendo hacia acá, ¿qué podemos asumir que está alterado? El tercero, porque está jalando, o sea, que funciona jala. Entonces, es precisamente lo que tenemos que ver. El que si está funcional va a ser la tracción. Entonces, nosotros pedimos al paciente que vea de manera inicial en la posición central, y al final de cuentas hacemos un movimiento Nash. Le pedimos al paciente que mueva la cabeza, muchas veces lo mueve, que hay que sostener la cabeza. Sostenga la cabeza y le pedimos que mueva hacia el lado, hacia arriba, hacia abajo, donde nosotros estamos valorando los músculos oblicuos, y de este lado también vemos el otro, el recto externo, y aquí también valoramos los oblicuos. Y con eso podemos determinar si tiene alguna afección o no de alguno de los movimientos que puedan estar evidentes o no al momento de hacer una dirección de la posición inicial. Es precisamente eso lo que vamos a encontrar. Si nosotros en la posición inicial vemos que está traccionando hacia el lateral, por ejemplo, en este caso, el ojo derecho, significa que el problema está en el tercer par. El tercer par es el que está lastimado, por eso es que no funciona, es el que tiene una atrofia, si podemos llamar así, con el tiempo, porque el músculo no está funcionando, entonces el músculo que funciona va a jalar. Y es la forma en la que nosotros podemos determinar qué tipo de lesión puede tener. ¿Qué tipo de lesión puede estar? El nervio puede estar afectado, o también cualquier parte de su recorrido. Y en este caso, estos nervios tienen una especial característica que por ejemplo no tenemos. Entonces, si tenemos una afección de los nervios promotores, pues probablemente tengamos una lesión en esa zona. Entonces, precisamente, la razón se requiere conocer de la anatomía. Otro de los nervios es el trigemino, que a final de cuentas es un nervio que tiene una función dual, pero es predominantemente sensitivo. En este caso, tenemos tres ramas, por eso se llama trigemino. Tenemos una rama oftálmica que sale a la altura de la cuenca, tenemos una rama maxilar que sale por la maxilar, tenemos una rama mandibular que sale por el lateral mandibular y que se encarga de inervar toda la porción facial, exceptuando el ángulo de la mandíbula, que está inervado por C2. Entonces, si ustedes valoran el ángulo de la mandíbula, porque estamos valorando el nervio trigemino. Aquí, a final de cuentas, la forma en la que lo podemos checar es precisamente mediante tacto o mediante dolor. Aquí, obviamente, pues vamos a ver qué color ver, pero sí, al menos nosotros tenemos que ver y estimular de manera bilateral para hacer la comparación y ver la estabilidad de ambos nervios. Aquí lo que nosotros hacemos es intentar, si estamos valorando la rama oftálmica, pues obviamente estimular la rama oftálmica de esa parte, y para eso le tenemos que decir al paciente primero con los ojos abiertos qué es lo que va a sentir.
va a sentir esto. Entonces ya quien sabe qué es lo que va a sentir, le pedimos que cierre los ojos y le pedimos si lo siente. Si lo siente igual, si siente de manera simétrica, si un lado lo siente más, si un lado lo siente menos, si en alguno le causa dolor incluso que pueda tener una hiperalgesia. Entonces, eso lo vamos a estudiar y lo vamos a hacer rama por rama. Con el dolor es igual. Le pedimos al paciente que tenga los ojos abiertos, le decimos que esto es lo que va a sentir dolor y luego lo hacemos ya con los ojos cerrados. Y eso nos va a ayudar a determinar si nuestra función trigeminal en cuanto a los incisivos, en cuanto al preservado. Y también considerando la anatomía, sabiendo dónde vamos a poner la lesión, si es que así se encuentra. Asimismo, también tiene una versión motora. Este músculo se debe inervar los músculos de la masticación, que son el temporal, el macetero, y el isquial, puede ser el otro. El triángulo lateral, exactamente. Entonces, ¿qué movimiento nosotros esperamos que pueda hacer el paciente? Abrir y cerrar la boca y cerrarla con fuerza. Entonces, nosotros aquí ya tenemos que entrar a la inspección también como una de las variantes de estudiar. En este caso podemos ver si tenemos atrofia temporal, si tenemos atrofia macetera y sobre todo podemos tocar cómo se encuentra la masticación al hacer al paciente que cierre la boca con fuerza, vemos cómo se forma la masa muscular y ver qué tanta fuerza tiene. Y asimismo le podemos decir al paciente que abra la boca con resistencia, como lo estamos viendo aquí en la imagen, y también que pueda mover la boca hacia los lados, que esa es una de las funciones del trigonio lateral. Y es la forma en que nosotros valoramos completamente un nivel de dirigencia. ¿Vale? Sí. Ajá. Y al final de cuentas aquí, seguimos con el séptimo par. Ese que solamente vemos. Es el que, en este caso, nosotros lo vemos pues, de manera general. O sea, lo usamos mucho cuando tenemos un paciente que se encuentra con un EBC. Y aquí, lo que nosotros nos vamos a encargar es precisamente de inspeccionar, que vamos a tener que observar a nuestros pacientes. Uno, la formación de arrugas también de la frente, que nos indica que hay funcionalidad muscular de manera constante y crónica, o sea, que el paciente puede mover la frente, que se encuentran los surcos nasogenianos reservados, que no estén borrados, y también las comisuras. A veces los defectos son tan chiquitos que no se pueden observar, pero para eso le pedimos movimientos activos y movimientos contra resistencia, pero en este caso principalmente activos. ¿Cuáles son los movimientos activos? Que levanten las cejas, que cierren los ojos, que los cierren fuerte y que no los podamos abrir. Ahí estamos en contra resistencia. Tenemos también que el paciente puede inflar los cachetes y podemos hacer presión para ver si puede mantener el aire dentro de la boca y también que haga un movimiento así, perdón, de silbar, podemos usar los dientes y con eso podemos evidenciar si están funcionales ambos nervios faciales. Y aquí a final de cuentas, todo lo que podemos observar es esto, por ejemplo. En este caso, tenemos que tomar en cuenta de que los nervios faciales tienen relación con las demás cortezas. Y cuando tenemos una afección de la región supraciliar, o sea, de la frente, pues nos está indicando de que el problema es periférico. Entonces ahí ya tenemos un diagnóstico topográfico. Ya sabemos que a nivel central está bien, pero lo que está afectado es precisamente el nervio en algunos de sus tractos. ¿Por dónde? No sabemos, pero hay que estudiar eso precisamente. Entonces, eso es algo que tomamos en la porción superior, está inervada por ambas cortezas y por ende una afección que está únicamente cortical o algo por el estilo, por ejemplo, debe ser que el paciente va a poder levantar las cejas. Para el octavo nervio, nosotros tenemos la función vestibular y la función coclear, para poder escuchar y para poder mantener los eventos vestibulares. Para eso tenemos una prueba de tamizaje que nos ayuda para nosotros poder decir nuestro paciente. ¿Qué es lo que usualmente hacemos? Nos ponemos detrás del paciente a la altura de un brazo, tapamos uno de los oídos y susurramos una serie de números, una serie de letras que el paciente las va a poder, si las puede repetir, significa que está escuchando bien. Entonces, si este paciente escucha bien, la repite bien, ahí se detiene la prueba. Ya no hay necesidad de estar valorando más algo de este estilo para ver si tiene algo que escucha. Si no, podemos pasar a las siguientes pruebas que ya tenemos aquí en la imagen y en esta hora. Son las pruebas que pueden intervenir. Eso también, pues obviamente, que tenga diapasón, pues nos utilizan principalmente de 512 Hz, que a final de cuentas lo que nosotros es, colocamos el diapasón ya sea a nivel del vértex, colocando los dedos dentro del cuello del diapasón para evitar interrumpir la vibración, colocamos en el vértex del paciente y pedimos ver si hay una lateralización del sonido. La lateralización del sonido nos indica que tenemos que ir a estudiar por qué está lateralizado el sonido.
A final de cuentas, entre esta lateralización podemos ver, ya sea que te una alteración neurosensorial y que ese lado es el que esté afectado, o si tenemos una conducción ósea, pues también ver si es algo que es precisamente ese oído que está mal. Entonces, pasamos a la siguiente prueba, que es precisamente la de Riney. Hacemos el mismo uso del diapasón, lo hacemos vibrar y lo colocamos a la altura de la apófisis mastoidea. Y le decimos al paciente que cuando deje de escucharlo, nos avise. Ya cuando nos avisa, lo ponemos justamente enfrente del oído con el fin de poder valorar la conducción ósea, la conducción aérea. Y ya con eso, normalmente la conducción aérea es mucho mayor y escucha más dentro de eso. Si no ocurre así, pues nos significa que hay algún problema dentro conductivo y que ya nos está indicando el por qué se está realizando eso y se hace en ambos, con la finalidad de poder detectar qué es lo que está pasando en cuanto a la función auditiva del paciente. Y asimismo, tenemos la función vestibular. La función vestibular la podemos valorar mediante esta prueba que se llama Head Pulse Test, en el cual nosotros vemos la presencia de movimientos académicos, como vemos aquí, el paciente tiene un nistagmo hacia la izquierda, y al momento de hacer la prueba, vemos que cuando lo mueven hacia la izquierda no genera nada, y hacia la derecha hace eso. ¿Vieron qué hace? ¿Alguien se dio cuenta de qué es lo que pasa? Tenemos un nistagmo hacia la izquierda, agarramos la cabeza del paciente de manera bilateral, le damos un movimiento, le pedimos que mire directamente a la nariz, y hacemos un movimiento brusco de 15 a 20 grados para poder ver cómo funciona. ¿Vieron eso? Haz un movimiento sacádico. Eso se refiere a que el paciente lo que hace está centrando la vista a nivel de la nariz, y si nosotros hacemos el giro hacia el estímulo afectado, lo que va a hacer es que va a perder la afinación. Si se dan cuenta, al momento de estar ahí, al momento de estar valorando al paciente, le pedimos que voltee a su lado, no hay nada, y de este lado ya no está. ¿Sí lo ven? Luego, vemos que el paciente está fijando la vista porque los ojos no se mueven, y cuando lo mueve hacia el lado derecho no pasa nada. Y al lado izquierdo, ahí está el movimiento sacádico. Eso nos indica que el vestíbulo afectado es el derecho. Entonces, ¿cómo se hace? Agarramos al paciente, nos ponemos de frente, le pedimos que nos vea directamente a la nariz, comenzamos a hacer movimientos para asegurarnos de que esté con la mirada fija en la nariz, y hacemos un movimiento rápido de 15 a 20 grados para poder saber que el paciente está fijando bien. Cuando hay una alteración, precisamente tenemos ese movimiento sacádico, ese movimiento de corrección, y eso nos indica que de ese lado está la lesión. También bueno, es una forma de valorarlo. Es complicado de ver, parece que poner mucha atención. Ahora, este es uno de los nervios que más mucha gente olvida, pero al final de cuentas se tiene que valorar, que es precisamente tenemos el nervio glosofárico y el nervio vago. En este caso, tenemos que valorar el movimiento del paladar al momento de decirle al paciente que diga, ponemos una lámpara y podemos ver cómo eleva el velo del paladar y la úvula, que debe ser de manera simétrica. Y eso nos da una idea de que está funcionando bien el glosofaríngeo. El vago lo podemos ver si el paciente está ronco, si el paciente tiene esa dificultad para hablar, nos puede indicar también que tenemos una alteración a nivel del vago. Y otra forma en la que lo podemos realizar es mediante un reflejo, que es el reflejo nauseoso. El reflejo nauseoso es un reflejo que está molesto para hacer al paciente. Y este reflejo está principalmente, voy a hablar de un reflejo nauseoso su paciente despierto, su paciente está bien. Entonces, esto se reserva principalmente para los pacientes que están intubados, que tienen algún tipo de alteración de estado de alerta, con el fin de que nosotros podamos determinar la salud del tallo encefálico. Y en este caso, pues estamos viendo un arco reflejo, una vía aferente por parte del glosofaríngeo y una vía diferente por estos músculos, tanto el glosofaríngeo como el vago. Entonces, ese reflejo nos dice que ese tallo encefálico está funcionando bien. Entonces, como está funcionando bien, nosotros asumimos que al menos el tallo encefálico está preservado y que el paciente al menos va a tener una funcionalidad en cuanto a la autonomía. El otro de los nervios es el nervio accesorio del vago, el nervio craniano, se encarga de elevar los esternocleidomastoideos y los trapecios. El esternocleidomastoideo ipsilateral y el trapecio es inervado por ambos nervios. Entonces, la forma en la que lo valoramos, le pedimos al paciente que estando de frente
Ya luego lo valoramos, ya sea un movimiento activo, le pedimos que levante los hombros como acercándolos a las orejas, y luego lo pedimos que lo haga contra resistencia. Del mismo modo, le pedimos al paciente que voltee hacia un lado, y nosotros le hacemos resistencia, y hacia el otro lado, y con esto también podemos valorar la fuerza de estos músculos y por ende la función de esta carga. Realmente no tiene mucho peso. Al igual que este, nervio polo se encarga de innervar prácticamente todos los músculos de la lengua. Y al final de cuentas, lo que pedimos es que el paciente haga los movimientos de la lengua hacia los lados, hacia arriba, y que la obstruya. Si tenemos una alteración en los nervios, la obstrucción va a ser esto. Se va a mover hacia un lado. ¿Cuál lado es el que está afectado aquí? Exactamente. Pues aquí lo que está señalando el lado donde está afectado. ¿Por qué? Porque los músculos van a empujar y el lado que no funciona, pues obviamente no empuja, se va a hacer una lateralización de la lengua. Y eso nos dice dónde se encuentra la lesión. Entonces, teniendo los pares craneales y cuando tenemos una línea que lo que es en su espalda, pues podemos ver qué tan saludables. Continuando con el machote, pues seguimos con la valoración de la función muscular. La función muscular comienza en la corteza. Esta corteza se encarga de coordinar los movimientos voluntarios mediante una red compleja de vías por las cuales descienden, y estas órdenes pueden iniciar, modular y coordinar los movimientos musculares. Como lo vemos aquí en la imagen, tenemos una representación pues bastante básica de lo que hay. Tenemos una neurona que se encuentra en la corteza, que llega ya sea hasta el bulbo raquídeo, o bueno, hasta tallo encefálico, que sería donde hace sinapsis con una neurona en el núcleo, y de ahí llegan los músculos, principalmente lumbares. Y la otra tenemos una neurona que desciende por toda la médula hasta hacer sinapsis en el asta anterior, y de ahí sale la otra neurona, que es la neurona motora inferior, para poder inervar su músculo blanco. ¿Y cuáles son estos tractos? Que los conocemos, en este caso tenemos las neuronas motoras que van formando un tracto predominantemente que es el córtico espinal, que es el córtico espinal, en el cual tenemos que son bastante lo que llamamos pirámides. Es un tracto que va descendiendo por toda la columna y que llega hasta que llega hasta el asta anterior, y de ahí sale a su músculo base, que en este caso pues va descendiendo por la porción de aquí. Y también tenemos dos variantes, una lateral y una anterior. Entonces, aquí ese es el tracto córtico-espinal. El córtico vulvar termina a nivel de tallo encefálico, y los otros tractos que nosotros llamamos extrapiramidales es precisamente porque están fuera de estos, que se encargan, por ejemplo, del retículo espinal, del rubro espinal, del espinal, del estípulo espinal, que básicamente lo que hacen es controlar la postura, controlar la coordinación de los movimientos, y esto es como que más que nada reguladores. Pero los motores realmente son el córtico espinal y el córtico vulvar. Rápidamente, nosotros vamos a hacer en una valoración inicial de la función motora, es precisamente ver al paciente, ver el volumen. En este caso, el músculo que no se usa se atrofia. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una atrofia de los músculos, pues podemos asumir que está alterada esa vía. Aunque la atrofia puede ser muchas cosas, pero al final de cuentas, si estamos buscando algo neurológico y vemos un paciente con una atrofia, que ese músculo puede no estar inervado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar buscando? Atrofia o la presencia de fasciculaciones, que nos significa la presencia de una denervación de ese músculo. Asimismo, también la otra forma en la que lo podemos valorar después de eso, mediante movimientos activos de todos los grupos musculares, que claramente si nos podemos expresionar músculo, vamos a tener precisamente por estos grupos musculares. Y en este caso, basándonos en las articulaciones para poder decir qué grupo muscular está afectado, tanto en miembros superiores y inferiores. Y utilizamos esta escala, que se es la misma de la de Disney, pero no tiene la H. Entonces, es la Medical Research Concept, que en este caso tenemos varios grados, del 0 al 5, donde podemos ver cómo lo estamos catalogando. Ojo, esta es una de las más utilizadas, tanto para estudios y lo que sea, pero el problema es que sigue siendo subjetivo. Para mí puede ser un 4, para Dani puede ser un 5, puede ser un 5, para mí puede ser, porque aparte del grado 4 lo pueden dividir en 4 más y 4 menos. Entonces, lo que para mí puede ser algo, para otra persona puede ser otra cosa, pero es al menos una forma de poder estandarizar. Y realmente podríamos interpretarlo en un momento así. En el momento podemos poner, ok, en esta articulación nosotros encontramos tanta fuerza disminuida y está así. Y eso nos da una idea de que, por ejemplo, este paciente que tiene
Me parece algo. O sea, hay una debilidad del lado derecho. Entonces, una forma rápida de está pasando en solución. Entonces, ¿cómo vamos a valorar esto? Lo hacemos precisamente así, tal cual, como una forma de articulaciones. Podemos hacerlo principalmente en cuanto a extremidad superior. Vemos la funcionalidad del brazo y todos los movimientos que este pueda realizar. El brazo pues tiene muchos. Tiene flexión, tiene extensión, tiene abducción, tiene abducción. Entonces le pedimos al paciente que flexione el brazo, o sea, que nos gane hacia arriba, o el brazo hacia arriba, que lo haga hacia abajo, que lo haga hacia afuera, o que lo haga hacia adentro. Nosotros aquí podemos determinar qué tanta fuerza muscular tiene. Del mismo modo, en el antebrazo le pedimos al paciente que nos haga unas vencidas, que nos intente ganar, que nosotros lo vamos a estirar y que lo va a tener que flexionar. Entonces así valoramos esto. Le pedimos al paciente que nos empuje, que nos gane hacia abajo, y así podemos ver la extensión del antebrazo. También podemos ver la fuerza en la que pueda tener la pronación y la supinación. Estabilizamos la articulación y le pedimos que voltee el brazo a supinación, o sea, que lo haga hacia el otro lado, nosotros le ponemos resistencia o viceversa. Y así podemos ver la forma en la que puede tener la fuerza muscular de manera tanto proximal como distal. ¿Qué tan distal podemos irnos? Hasta los dedos. Entonces, podemos agarrar la muñeca y en la muñeca podemos decirle al paciente que haga extensión de la muñeca. Entonces vemos qué tan fuerte está, que haga flexión de la muñeca, que mueva la muñeca hacia lateral y si lo haga hacia medial. Y también para poder valorar los dedos, le pedimos al paciente que abra los dedos contra resistencia, ya sea así como lo hace en la imagen. Le pedimos al paciente que abra los dedos o que lo cierre, ya sea que nosotros entrelacemos los dedos y que lo cierre, o en su defecto podemos agarrar una hoja. Agarramos la hoja, le pedimos que la cierre y muchas veces el paciente que tiene una debilidad distal se le va a caer. No va a poder hacer la fuerza suficiente para poder sostener una hoja. Entonces, así podemos ver cómo funciona, al menos rápidamente, lo muscular en cuanto a las extremidades superiores. Las inferiores, pues va a ser con el paciente que puede estar acostado o sentado. Le pedimos al paciente que suba la pierna, luego el músculo que lo baja, que empuje hacia afuera o que empuje hacia adentro, del mismo modo, y la rodilla pues es más sencilla, solo tiene los movimientos, solo extiende y flexiona. Entonces le pedimos que extienda la pierna y que flexione la pierna. Y así nosotros podemos catalogar qué tanta funcionalidad tiene en cuanto a fuerza muscular. Asimismo, del pie, por cuestiones higiénicas no van a tocar sus tenis, pero no. Entonces le pedimos al paciente que haga una flexión y le pedimos, lo que yo solamente le digo es que le haga como si estuviera presionando un pedal. Ponemos la mano y hacemos resistencia hacia arriba, que haga una dorsiflexión, que haga una reversión del pie y una inversión del pie. Y así nosotros podemos ver eso también. Y también con el dedo podemos hacer, valorarla de forma distal de cómo está funcionando al menos de los músculos que se encargan de llegar hasta los dedos. Todo esto nos da una forma de valorar la fuerza muscular de forma gruesa, una forma pues, un poquito más, pues, más tosca, si lo podemos ver así. Y esto nos va a desenmascarar muchas debilidades. Pero va a haber debilidades que no vamos a poder detectar aquí, que no vamos a decir, tiene 5 de 5, pero realmente no es así. Entonces, tenemos maniobras especiales que nos ayudan precisamente a poder detectar eso. Entonces, tenemos esta prueba de así, y así, y de barrera. En este caso, le pedimos al paciente que estire los brazos, que tenga los ojos abiertos y luego le pedimos que los cierre. Una extremidad que se encuentra levemente débil va a comenzar a caer. Entonces, así nos podemos detectar nosotros una alteración que no está del todo evidente al momento de hacer la exploración gruesa. Y en este caso nos damos cuenta de que tiene una debilidad del lado izquierdo y que nos ayuda a poder determinar que su problema dónde estaría. Del lado derecho. Entonces es lo que vamos a estar buscando. Del mismo modo, con las extremidades inferiores, podemos poner al paciente boca abajo y le pedimos que haga un ángulo de 90 grados. Y también, si tiene alguna debilidad al menos parcial, va a comenzar a caer las extremidades. Eso es importante, tenemos que darle tiempo a que esto ocurra, unos 40 a 45 segundos, en lo cual el paciente ya esté totalmente con los ojos cerrados, que esté relajado después de tener los brazos estirados, y ahí es donde se va a hacer evidente la caída de la extremidad. Otra es la decolotomía pronadora, es la que usualmente vemos, no sé si está tocado a los neuros que lo hagan. Le pedimos al paciente que ponga los brazos así, le decimos, imagínense que está sosteniendo una charola. Entonces, tiene los brazos así, le pedimos que cierre los ojos y la extremidad que está débil va a hacer esto. Va a pronar y va a descender. Y va a empezar a hacer esto. Entonces, eso es la decolotomía pronadora. También se deja unos 40-45 segundos
Y el enrollamiento es como que una forma más, pues más también evidente de hacerlo. ¿Qué hacemos? Que el paciente comience a hacer giros, que haga esto, que haga giros, 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 y el paciente que tenga una debilidad empieza a hacer esto. Paso a cualquier una de las extremidades. Entonces ahí nosotros estamos desenmascarando una debilidad que no estaba evidente dentro de su articulación. Asimismo, algo que también tenemos que estudiar a la función motora es precisamente el tono. El tono se refiere a precisamente cómo está el músculo en reposo, si está aumentado su tono o si está disminuido su tono. ¿Cómo lo podemos hacer? Le pedimos al paciente, estabilizamos la muñeca, por ejemplo, y podemos hacer los movimientos para ver qué tanta resistencia nos pone a la extensión, a la flexión y a los movimientos pasivos. Eso nos puede estar indicando que pues, el tono está adecuado o si está aumentado o está disminuido. Del mismo modo, agarramos la mano, estabilizamos la articulación del codo y comenzamos a hacer el movimiento así. Y eso nos puede ayudar a nosotros a determinar el tono al menos de la extremidad superior. Del hombro puede ser igual, pero usualmente nos quedamos en esta zona. En las extremidades inferiores es un poquito distinto. Con el paciente acostado podemos decirle que se relaje, para eso tenemos que decirle al paciente no, y agarramos la pierna del muslo y la estiramos hacia arriba. Y al hacer este estiramiento hacia arriba, bueno, esta flexión, perdón, del muslo, lo que va a hacer el pie es que va a sentir el movimiento de la pierna. Si el paciente está hipotónico, va a arrastrar el pie hasta que ya esté completamente despegado y ya no pueda estar sobre la cama. Y el que esté hipotónico se va despegando luego de la cama. Entonces va a hacer el movimiento tal cual así, pero desde el principio. Y eso nos indica otros hipertonía. También le podemos poner al paciente dentro de una silla que le permite que los pies estén colgando. Le decimos que afloje los pies y los dejamos oscilar. Si el paciente no los puede tener en más de 7 a 8 oscilaciones, pues significa que ese tono está disminuido y que por ende eso nos puede indicar alguna patología en el paciente. ¿Pero qué patologías podemos ver? Hipotonía o hipertonía. Y la hipertonía la podemos medir en dos: espasticidad o rigidez. Entonces, ¿qué características tiene? Precisamente la espasticidad va a estar dependiente de la velocidad del movimiento. Entre más velocidad le pongamos, más espástico se va a poner, más duro va a estar. Asimismo, este viene asociado a debilidad muscular y puede tener alguna diferencia entre si lo hago a flexión o si lo hago a extensión. Y algo característico de aquí es precisamente, por ejemplo, el signo de la navaja, que lo que estamos haciendo prácticamente, por ejemplo, lo vemos más en la extremidad inferior, le pedimos, estamos agarrando al paciente que esté flojo y estamos haciendo un movimiento. Sin embargo, como el paciente está hipertónico, pues va a estar difícil moverlo, va a estar complicado que estemos haciendo el movimiento completo, pero va a llegar un momento en el que la extremidad, como se va a soltar, va a ser un efecto navaja, va a completar el movimiento. Eso es precisamente a lo que se refiere. Es una navaja. Y aquí nosotros nos podemos estar sugiriendo una lesión del neurono motor superior. O sea, se trata de una debilidad que está espástica. Y es lo que podemos ver en los pacientes que tienen este tipo de lesiones. A final de cuentas, en la rigidez, lo podemos ver principalmente en la extremidad superior. Vemos que es independiente de la velocidad, si lo hago rápido o lento, la rigidez va a ser la misma. No está, puede o no estar asociada a debilidad, la mayoría de las veces no está asociada a debilidad, y también es una resistencia constante, ya sea a flexión como a extensión, va a ser igual. ¿Y qué es lo que tenemos como característico del signo de la barra dentada? Que lo hemos visto en enfermedades de Parkinson y sus variantes. ¿Qué hacemos? Que el paciente estamos haciendo el movimiento y de repente nos va a estar haciendo resistencia y de repente vamos a estar venciendo. Y ese vencimiento de la resistencia va a dar precisamente ese patrón si estuviéramos viendo un engranaje. Es precisamente el signo de la barra dentada. La hipotonía no tiene chiste, es un paciente que no tiene tono muscular, es como un bebé ponchado. Ahora, tenemos aquí otra de las valoraciones que tenemos que hacer, es precisamente los fenómenos de estiramiento muscular o antes llamados hiperterminosos. ¿Qué es esto? Es una contracción involuntaria del músculo ante un estímulo, en este caso de estiramiento, que nosotros podemos evaluar una vía aferente y una vía referente que nos va a dar una respuesta. Es una simple sinapsis que nos ayuda a poder determinar también la salud de la neurona motora inferior. Y este lo podemos catalogar en grados, de 0 a 4, teniendo como una base el 2 como una respuesta fisiológica normal y el 4 como un clonus. O sea, significa que es un movimiento que va a estar completamente descontrolado y que eso va a estar desencadenado después de nosotros hacer el estímulo específico de estiramiento. Y del mismo modo que la fuerza muscular la podemos catalogar con el monitor. ¿Y qué podemos determinar? ¿Qué es lo que podemos ver con este paciente? ¿Dónde está su problema? Está igual, ¿no?
no? Exactamente. Tenemos también la flexión del lado derecho, si se dan cuenta. El lado izquierdo tiene una respuesta en 2, que es lo normal, y en este lado, en el lado derecho, perdón, se encuentra precisamente aumentado en cuanto a los reflejos extremidad superior y los extremidad inferior. Entonces ahí nos indica que la visión está de ese lado. O sea que ahí es donde está el problema y tenemos que investigar en dónde está realmente la localización. Obviamente para esto ya deben de saber cómo se hace el reflejo normal. Por ejemplo, para estudiar pedimos al paciente que afloje el músculo, que relaje la extremidad superior sobre nuestro brazo y hacemos un golpe seco a nivel del antebrazo. Eso nos ayuda a poder valorar precisamente esta raíz C5, C6 y las respuestas que va a tener. Del mismo modo, pedimos al paciente que afloje la extremidad y hacemos un golpe sobre ¿qué es aquí? No. Bueno, aquí hacemos el golpe y así podemos estar valorando C5, C6 con el reflejo de este estilo radial. ¿Qué es lo que va a hacer el paciente? Esto es el movimiento que vamos a buscar. Y la otra, pedimos al paciente que doble el brazo hacia abajo, evidenciamos aquí el tendón del tríceps y lo estimulamos. Y podemos hacer así, la valoración de C6, C7. ¿Cómo se agarra un martillo? ¿Alguien sabe cómo se agarra un martillo? ¿Cómo se agarra? Se divide en tercios, se agarra el tercio distal y que el trabajo lo hace el tercio. Para eso se requiere un martillo bueno, porque los otros que regalan las farmacéuticas no tienen peso. Entonces lo que necesitamos es que tengan peso, como estos. Estos tienen peso y lo único que necesitamos de movimiento, obviamente, si el paciente del peor, claramente va a reaccionar a ese músculo. Pero lo que necesitamos es que precisamente intentar estandarizar el movimiento. Y es precisamente lo único que se requiere es el peso que hace el martillo. En la extremidad inferior, igual, del mismo modo, agarramos la pierna, pedimos que relaje y hacemos un golpe sobre la rodilla para poder desencadenar la respuesta del L4, del L2, L4 con el rotuliano y con el aquiliano, pues podemos poner al paciente acostado, que esté colgando el pie y hacemos el golpe sobre el talón de Aquiles. O si el paciente está en consulta, podemos pedir que en la silla que esté colgando y ahí hacemos la exploración. Sin embargo, pues es la forma en la que son hospitalizados. Y esto, una vez que nosotros conjuntamos el tono, la fuerza muscular y los reflejos, nosotros podemos determinar un patrón de lesión del paciente, un patrón de lesión de neurona motora superior, de neurona motora inferior, alguna afección muscular que puede estar, de alguna enfermedad muscular que puede estar afectando directamente el músculo y alguna afección neuromuscular que nos está alterando la sinapsis que tiene la neurona con la inervación muscular, así como también la debilidad funcional, que significa que es un paciente que no tiene realmente una alteración neurológica, pero que está teniendo una debilidad o algo asociado, que si nosotros vemos tono o fuerza muscular, pues no va a estar mostrando. Y así es como se ve. Precisamente para eso es el conocimiento de lo que hace cada músculo, cómo está inervado y de dónde vienen las vías que están alteradas. Vamos a valorar rápidamente el sistema sensitivo. El sistema sensitivo es lo mismo que el motor, pero al revés. En lugar de empezar en la corteza, empieza en lo periférico. Y el sistema sensitivo se va a encargar de tener todos los estímulos que están en el ambiente y poderlos interpretar. Entonces, empieza dentro de la piel, de las articulaciones, mediante los mecanorreceptores, los que se encargan de la percepción, los que se encargan del dolor, los que se encargan de percibir la temperatura y el calor, y de ahí empieza la primera neurona. La primera neurona llega a la médula, hace sinapsis, asciende hasta el tálamo, y del tálamo asciende hasta otra sinapsis, y llega hasta la corteza, y es donde es interpretada. Entonces, es la forma en la que se ve de manera general una vía sensitiva, que, si de cuentas, es una columna posterior y una columna espinotalámica. En la columna posterior, que es lo que llevamos tacto fino, algunos libros ponen tacto por eso también, pero pues tacto es tacto, vibración y propiocepción. Y la espinotalámica se va a encargar principalmente de llevar dolor y temperatura. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener de conocimiento sobre esto? Ambas diffusan.
Si vemos, ambas cruzan del otro lado. La diferencia es dónde. En este caso, la columna dorsal no va a ser a este nivel de detalle, mientras que la espinotalámica lo va a ser los 3 niveles arriba del lugar donde entró a la médula. Y eso nos ayuda a nosotros a determinar, por ejemplo, cuando tenemos síndromes medulares, que no vamos a entrar en esta plática, pero cuando tenemos síndromes medulares, pueden determinar un nivel medular. Seguro que nosotros encontramos alterado. Y a final de cuentas, el sistema sensitivo tenemos sensaciones primarias y sensaciones que son más secundarias corticales. Son corticales porque requieren de una interpretación por parte de las cortezas para poder hacer tal cual esta sensación. Las sensaciones primarias son el tacto fino, la propiocepción, el dolor, la temperatura, y también las corticales, pues son las que son especiales: discriminación de los puntos, grafestesia, esterognosia o no estimulación táctil bilateral, o simultánea más bien. Entonces, ¿qué es lo ideal? Primero tenemos que valorar las primarias para poder saber que el paciente va a poder interpretar bien las corticales si es que está preservada la cortical. Y tal cual como vimos en el trigemino, tenemos que tomar un comportamiento de teach, test, check. ¿Qué significa? Nosotros le decimos al paciente qué es lo que va a sentir, hacemos la prueba, y una vez que hacemos la prueba, la volvemos a repetir precisamente porque como se trata de algo de sensaciones, que nosotros no podemos evidenciar de manera fidedigna, al menos no en la exploración física, tenemos que asegurarnos de que sea lo que está pasando con el paciente. Entonces, como inicio, lo que se recomienda empezar es principalmente la vibración. ¿Por qué la vibración? Porque es una forma más rápida y que requiere un poquito menos de atención para poder actuar sobre los pacientes. ¿Y qué se requiere? Se requiere de un diapasón. Un diapasón que es característicamente de esto de 128 Hz, que no es igual que el de Weber PRD, o sea, es otro de los años, que para guardar años. Y aquí, al final de cuentas, lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente hacer vibrar este diapasón y poderlo colocar en estructuras que nosotros podamos determinar esa sensación. Se recomienda que sea sobre prominencias óseas, es lo más sencillo, pero también se puede realizar sobre lugares que no tengan prominencias óseas. Sin embargo, pues hay un patrón que podemos seguir, ya sea el primer ortejo, vemos la articulación, la cabeza del metatarso, del primer ortejo, malleolo, rodilla, y también el extremidad superior, pues más ascenso. Si nosotros hacemos una estimulación sobre el pie en el dedo y el paciente lo siente, le ponemos ahí el examen. No hay necesidad de seguir valorando el resto de la extremidad. Asumimos que está preservado, no puede estar mal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar como normal? Es que el paciente, al momento que nosotros hacemos esto, lo colocamos en su prominencia ósea, y si el paciente lo siente de alrededor de 10 a 15 segundos, significa que este paciente está normal su vibración, y asumimos que el paciente tiene al menos una salud del globo posterior. Del mismo modo, la propiocepción la podemos evaluar de esta forma. Le pedimos al paciente que cierre los ojos y el paciente debe ser capaz de poder determinar cómo está su articulación en todo momento. Para eso son los receptores, los de propiocepción. Entonces, en este caso, utilizan el ejemplo del dedo, en el cual le pedimos al paciente, nosotros movemos el dedo hacia arriba y hacia abajo, y con los ojos cerrados le pedimos al paciente que nos diga hacia dónde le dejamos el dedo, hacia arriba o hacia abajo. El paciente debe saber que está puesto así para que nosotros digamos que está adecuadamente su propiocepción. Otra forma que podemos utilizar con el estudio de Romer, que hacemos que el paciente, que se pueda parar, obviamente, es que junte los pies, al momento de estar juntados, estire los brazos a los lados o que cierre los ojos. El paciente que tiene una propiocepción adecuada no va a tambalear o va a tambalear poco y no se va a caer. Sin embargo, el paciente que tiene una propiocepción alterada, al momento de estar así, porque tiene mucha coordinación de los músculos en cuanto a que pueda mantener la postura, y eso nos indica que el paciente no está consciente de cómo están colocadas sus articulaciones y por ende su propiocepción está alterada. Y es la forma en la que nosotros podemos utilizar el estudio de Romer. Las otras sensaciones primarias, como son dolor, temperatura y tacto, como lo hicimos con el nervio trigémino, podemos hacer uso también de la tonda de algodón, Kleenex, o una batería muy roto para poder infligir dolor. Y en este caso, para ver temperatura, ya sea que nosotros tengamos tubos de ensayo que sean de vidrio y que tengan agua caliente y agua fría, pueden utilizarlo, o si no, el martillo. El martillo solamente está frío. Entonces, si el paciente detecta lo frío, pues puede detectar lo caliente. Entonces, aquí nosotros podemos determinar que el paciente esté preservado respecto a esto, a detectar la temperatura. ¿Qué es lo importante en esto? Que tenemos que conocer neuroanatomía en cuanto a los dermatomas. ¿Por qué? Porque tenemos que estimular
los mismos dermatomas de manera bilateral con el fin de que nosotros podamos determinar que en verdad están funcionales a ambos lados y si no, ver por qué no están funcionales a ambos lados. Entonces, esos son los dermatomas, no los voy a explicar, no me lo sé, pero ahí están. Entonces, es la forma en la que se puede valorar estas sensaciones, al menos las primarias. Y de este lado, pues nada más está señalando las secundarias, en donde nosotros empezamos a ver la discriminación en 2 puntos. ¿Qué se requiere esto? La cantidad de receptores de esta sensación pueden estar variables según la zona del cuerpo que se encuentra. La que más tiene es la palma de la mano. En este caso, la punta de los dedos es la que más tiene receptores. Entonces, dentro de esto, no sé, nunca lo he visto, pues, en el cual podemos ver la cantidad de líquidos que tiene ese paciente. Entonces, con ese momento podemos ver qué tanta separación tiene que tener la estimulación para que el paciente lo detecte como un solo estímulo. Si nosotros asumimos que tiene un solo estímulo, significa que estas sensaciones están estimulando ya sea el mismo nervio o que no se está conjuntando de manera adecuada la señal y están detectando varios nervios como uno. Entonces significa que hay una lesión. ¿Por qué? Porque si aumenta la cantidad de distancia, significa que hay algo que arriba que está haciendo que no lo procese del todo. En la punta de los dedos se estima un 3 a 6 milímetros como lo normal, mientras que en el brazo puede llegar a 3 centímetros y la espalda más. La espalda puede ser de 10 centímetros, incluso la cantidad de separación que puede haber. Entonces, es una forma en que nosotros podemos valorar la distribución de los puntos. Esta es sencilla, la grafiestesia y la esterognosia, en el cual nosotros le pedimos al paciente que en la mano le dibujamos un número y se nos repita qué número es. Significa que el paciente puede procesar qué es lo que está sintiendo en la palma, y también nosotros le damos un objeto común, lo que sea una moneda, unas llaves, una pluma. Con los ojos cerrados le pedimos al paciente que lo identifique. La mayoría de los pacientes, prácticamente todos, los que están sanos, obviamente, en menos de 5 segundos ya te pueden decir qué es lo que están tocando. Obviamente, si es algo famoso, que le dan algo raro, no lo va a detectar. Y ahora, esta es una de las sensaciones más importantes, la estimulación táctil simultánea. Y eso es precisamente por esto. ¿Dónde han escuchado esto? DIS. Entonces, es una forma en la que nosotros podemos valorar parte de lo que nosotros vemos en los pacientes con un RC. Entonces, la estimulación simultánea, hacemos que, por ejemplo, yo uso mucho los hombros. Le pedimos al paciente que cierre los ojos, tocamos ambos hombros, le pedimos que nos diga si estamos tocando a uno de los dos. A lo mejor en individual sabe que lo estamos haciendo. Y de repente hacemos un toque en ambos al mismo tiempo y le pedimos al paciente que nos diga si siente uno o dos lados. Si siente uno, significa que tiene una estimulación táctil y eso ya le da un puntaje en el MIS y por ende, pues un deterioro más en la funcionalidad neurológica, y eso es lo que nosotros tenemos que anotar en el MIS. Aquí, la función de coordinación del cerebelo, pues obviamente utilizamos las pruebas más comunes. El cerebelo se va a encargar de coordinar los movimientos. Entonces, que el movimiento sea fino, que el movimiento sea algo totalmente pues, armónico. En este caso, un paciente con lesión cerebelosa, pues no lo va a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la típica dedo nariz. Le pedimos al paciente que con su dedo índice toque su nariz y que con ese mismo dedo toque nuestra punta del dedo. Tenemos que ver que el movimiento sea directo, que sea preciso y que también lo podamos cambiar y lo podamos seguir. Si tenemos una dificultad para esto, podemos asumir que puede tener alguna lesión a nivel del cerebelo. Sin embargo, tenemos que para esto haber pasado por la fuerza muscular. Si tenemos un paciente con una extremidad débil, va a estar mal esta prueba y no significa que tenga alguna lesión cerebelosa. Entonces, es precisamente lo que nosotros tenemos que evaluar antes de llegar a esto. Otra forma en la que lo podemos hacer es lo que solamente utilizamos en el paciente acostado, el talón rodilla. Le pedimos al paciente que ponga su talón sobre la rodilla contralateral y descienda alrededor de la tibia hasta el pie de la contralateral y que suba. Entonces, el movimiento debe ser tal cual que está haciendo ver, tiene que ser armónico, tiene que no tener oscilaciones, nada por el estilo, que nos indique que está funcionando bien la coordinación por parte del cerebelo. O si no, también le podemos aplicar la cordillas. Básicamente es movimientos de manera rápida. ¿Qué podemos hacer? Que pueda hacer esto, que pueda hacer precisamente el movimiento de supinación y pronación de manera rápida, porque eso también está coordinado por parte del cerebro. La coordinación del movimiento para hacer algo rápido, si no está presente, se llama disdia o cosas así. Y entonces, esto nos dice que ese cerebro está afectado. Pasamos bilateral.
Y este es uno de los signos que siempre está puesto en el machote, pero no sé si en verdad sepan qué es eso. Entonces, ese fenómeno de reporte por el que volvamos, que a final de cuentas el músculo lo que hace, digo, el cerebro lo que hace es coordinar los antagonistas y los agonistas del movimiento. Entonces, el paciente, en pro de no lastimarse, pues va a detener la estabilidad si está funcionando bien el cerebro. ¿Qué le pedimos al paciente? Que hacemos unas vencidas, que nos intente ganar, pero obviamente antes de eso, no se va a hacer. ¿Okay? Porque si no tiene el cerebro, pues le soltamos y debería de tener el movimiento del solo. Si el cerebro está disfuncional, se va a ir en la extremidad y no va a poder. Entonces, con eso podemos al paciente. En este caso, vamos a comenzar rápidamente con los signos que son patológicos. Los signos de nichos importantes que nosotros conozcamos, que nosotros sepamos qué significa lo que estamos viendo. Un signo de nicho nos indica una irritación de los nervios que están transcurriendo a nivel del espacio radioideo y de las meninges. Entonces, esto puede ocurrir por inflamación, por un proceso infeccioso, por un proceso neoplásico, por sangre. Entonces, todo esto hace que se tense ese músculo y el paciente lo que siente es dolor. Y es precisamente lo que tiene que ver los signos de nichos. La rigidez nucal es una forma en la que ponemos nuestras manos en la nuca del paciente y podemos palpar qué tanta resistencia nos da al momento de la palpación y al momento de nosotros hacer movimientos pasivos, como haciendo un nota. Un paciente rígido no nos permite hacer esto porque le duele. Y el test de Jot le pedimos al mismo paciente que haga el movimiento de no y esto va a desencadenar cefalea del paciente. Porque es importante tener una sensibilidad del 40-60% para meningitis. Si es un paciente que tiene un fiebre de reacción cefalea que tiene esto, pues seguramente tiene un proceso de ese estilo. Y los otros signos clásicos, como lo es Kernig y Donsinski, podemos ver que, pues, a final de cuentas, Kernig es una cama. Levantamos hacemos una flexión del muslo y luego vamos a hacer una extensión de la pierna. El paciente, al momento de hacer esto, va a sentir una tensión a nivel de los nervios que van pasando por estas meninges y va a sentir dolor que no te va a dejar que podamos extender completamente la pierna. Asimismo, en el Donsinski podemos hacer pasito totalmente flat, totalmente a 180 grados, y levantamos la cabeza. Al momento de levantar la cabeza de manera pasiva, hacer tensión, el paciente para evitar sentir dolor, va a flexionar las piernas. Y ahora, ¿por qué es relevante? Porque la suma de Kernig y Donsinski nos da una especie del 85-95% de esa meningitis. Entonces, si nosotros tenemos estos signos en un paciente con una sospecha, es prácticamente un hecho de que pueda tener un meningitis. Sin embargo, pues nos da pauta que nosotros vamos a pedir otros estudios aparte. Otro de los signos que están alterados son precisamente los signos atávicos o también reflejos primitivos. A final de cuentas, estos reflejos van a estar presentes todos en la etapa neonatal, en la etapa de la infancia, pero conforme va madurando el sistema nervioso, mientras va madurando el sistema motor, estos reflejos se van perdiendo porque precisamente coordinan por la función motora. Y entonces suprime estos reflejos. Si están presentes en un adulto, nos indican que está patológico. Y esto es precisamente lo que tenemos que buscar con ellos. ¿Cuáles son? Palmomentoniano, le decimos al paciente, agarramos la palma del paciente y hacemos una estimulación a nivel de la eminencia tenar o hipotenar, y lo que tenemos que buscar es que haga un movimiento aquí a nivel del mentón. Entonces, si hacemos esto y este movimiento del mentón, nos puede estar diciendo que puede haber alguna alteración a nivel del lóbulo frontal o que pueda tener alguna alteración precisamente de las vías piramidales. Y en este caso también podemos utilizar un reflejo de la vela, en el cual hacemos una percusión dentro de la clavícula. Y así, el paciente lo que va a hacer es que va a estar parpadeando, pero el paciente que está sano va a llegar un momento en que va a entender que va a seguir pasando y ya no lo va a hacer. Sin embargo, el paciente que está constantemente haciendo el movimiento de parpadeo y moviendo las cejas, pues está indicando de que precisamente no hay una inhibición de eso. Nos indica que hay una lesión a nivel de las pirámides, en este caso por tipo vulva, y por ende un reflejo que no debería estar ahí. Otro es el reflejo de prensión palmar. Con los ojos cerrados le pedimos al paciente que extienda la mano y que la mantenga floja, y nosotros ponemos algo aquí. Si el reflejo es cerrar, hacer la prensión, pues significa que no hay una inhibición precisamente de eso. El paciente sano no debería de ser. Entonces, es lo que lo vemos con los niños, con los bebecitos, cuando rotaron,
le dan el dedo y cierran la mano. Entonces, eso es lo que precisamente nosotros queremos que no esté en nuestro paciente. Y por último, pues tenemos aquí un modelo, bueno, a los Babinski. Es el signo clásico de una afección del órgano motor superior, que hacemos una estimulación a nivel del pie, empezando por la porción del talón, pasando por la región externa y haciendo un arco sobre la cabeza de los metatarsos. Y el paciente lo que va a hacer cuando tiene una lesión, va a hacer una extensión del dedo y un abanico del resto de los objetos. Y eso nos indica que hay una lesión a nivel de las pirámides, por ende del órgano motor superior, que no está inhibiendo este reflejo. Tenemos otros sucedáneos, otros que pueden indicarnos lo mismo. En este caso, el Oppenheim lo que hace es, hacemos una presión sobre la tibia y descendemos, y va a ser la misma respuesta. El de Gordon, hacemos una presión sobre los gastrocnemios y va a ser la misma respuesta de Babinski. El Shadow, con el mismo martillo, podemos hacer una estimulación en la región externa del pie y va a ser la misma respuesta de Babinski. Y el de Schaeffer, hacemos una prevención del talón de Aquiles y va a ser la misma respuesta de Babinski. Entonces, todo esto nos significa precisamente, no hay alguno que sea mejor que otro, pero a fin de cuentas, si el paciente los tiene presentes, pues nos significa una lesión del órgano motor superior. Y tenemos como el Babinski de la extremidad superior, que es el Hoffman y el Trommer. Muchas veces hay duda de cómo se hacen estos, precisamente porque no saben qué es lo que hay y sobre todo qué es lo que hay que ver. Para esto nosotros tomamos la mano del paciente y principalmente del dedo medio nosotros hacemos una presión hacia abajo. Esto es Hoffman. Si hacemos esta presión y el paciente hace esto, eso significa que es un Babinski positivo en la extremidad superior y el Trommer hacia arriba. Hacemos lo mismo hacia arriba y el paciente debe hacer la misma respuesta. Y eso nos indica de que hay una lesión a nivel de las pirámides. Y ya para cerrar, pues vamos a hablar rápidamente de la marcha. La marcha es algo que nos puede indicar muchas cosas del paciente y que incluso nos puede indicarlo desde que va entrando al consultorio, desde que va entrando urgencias, desde que lo estamos viendo caminando al baño o lo que sea. Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque la actividad de caminar es una actividad compleja que requiere de un sistema íntegro sensitivo totalmente, así como también de una coordinación motora y de una respuesta de equilibrio y de postura totalmente preservada. Y eso nos ayuda a poder decir que el paciente tiene o no alguna alteración. Y para eso tenemos ahí ciertas imágenes que tenemos, por ejemplo, la parkinsoniana, que como lo vemos, es un paciente que está encorvado y que tiene una dificultad para iniciar el andado. Entonces, una vez que inicia, vemos que sigue con una encorvatura y pasos pequeños. Y pues también lo que puede presentarse es que pueda tener también su temblor típico a nivel de las extremidades superiores. Entonces, esto lo vemos en sus Parkinson o alguno de sus variantes del espectro de Parkinson. Asimismo, tenemos la marcha de pasos pequeños, que lo vemos en pacientes con disfunciones corticales bilaterales, o sea, una encefalopatía. Entonces, en este caso, vemos que son pasos chiquitos, pero en un plano situacional, y en lugar de estar encorvado, ven que el paciente está así, bajando así. Entonces, eso es precisamente lo que podemos encontrar en un paciente con encefalopatía de cualquier estilo. Esta es la más común que vemos, más simple. Solo los pacientes que tuvieron un LC. Tenemos una parte del cuerpo que no se mueve y el paciente la compensa haciendo un movimiento oscilante para poder seguir avanzando. Y usualmente lo que tenemos es que está afectado toda la parte del cuerpo. Tenemos una contracción de la extremidad superior como parte de las secuelas que dejan los LCs. Asimismo, la taxa de ansiedad es algo que vemos muy frecuente, porque lo vemos en los pacientes con diabetes. Eso se ve en los pacientes que neuropatía periférica. Entonces, el paciente comienza a tener la pérdida de poder controlar la elevación del pie y para evitar arrastrar, como está aquí, levanta más. Entonces, va así como si estuviera brincando cosas, precisamente para evitar estar arrastrando el pie. Y precisamente se ven en esos pacientes que tienen esa alteración a nivel periférica o sobre todo también a la flexión posterior, o sea, el hombro posterior. También tenemos pues, la marcha del borracho, prácticamente. Si tenemos un paciente esto, pues obviamente su sistema va a estar positivo sin enfermedad fácil. ¿Por qué? Porque no puede tener una coordinación adecuada para poder caminar y si hace una marcha simultánea no va a poder, se va a caer. Entonces, esto lo podemos ver en pacientes con afección cerebral, es muy importante. Los pacientes que puedan tener un fármaco que actúe sobre el nivel ordinario nos causa precisamente, bueno, a nivel también que inhiba cerebelo,
que pueda ser también efectos adversos para el cual nosotros tenemos que saber qué está tomando nuestro paciente, si tiene antecedentes de algunas, y eso nos puede indicar dónde se encuentra la lesión. Y por último, tenemos una marca de impacto, que podemos ver en los pacientes que tienen una afección a nivel proximal. Entonces, lo que comienza a hacer es precisamente esa oscilación. Debe ser eso de hepatitis, es a oscilar entre los lados, y lo vemos en los pacientes que tienen hepatitis proximales. Entonces, la forma en la que se puede ver en las marchas. Hay muchos más, estas son las más frecuentes, es lo resumen pequeño de lo que hay. Y ahora sí, para concluir, como conclusión, tenemos que pues, la exploración física nos va a permitir un abordaje ideal para el paciente. Nos evita que debemos hacer diagnósticos erróneos y sobre todo que lo podamos meter ante diagnósticos o métodos diagnósticos que no le tocan y sobre todo evitar este dolor, molestias y lo que sea. Entonces nos sirve mucho a nosotros durante esta exploración. Siempre tener el orden, eso es el consejo de siempre, porque tener un orden para evitar cualquier tipo de características que nos pueda estar nosotros utilizando un análisis clínico posterior y también pues explicar al paciente siempre cómo va a ser el ejercicio, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a sentir y sobre todo ya que tengamos los resultados pues podemos repetir para poder asegurarnos de que esté así. Y también como requiere el entendimiento del paciente, hay que tener paciencia. Muchas veces la gente se desespera cuando está explorando y por lo que necesitamos tener paciencia para que el paciente entienda de todo lo que está pasando y lo que va a sentir y lo que va a pasar. Y por eso son las referencias que utilizamos para realizar la presentación del día de hoy. Para darnos la plática chiquita de nuestro patrocinador, entonces, eso también es algo importante, lo que va a platicar aquí el licenciado. Creo que ya se está quedando sin mucho. Eso